los muros de la Casa de la Vida hasta los tribunales de Londres. Quien controla la información, controla la realidad. Acompáñame a conocer algunos momentos importantes de nuestra historia. La Casa de la Vida, Perk-An, conocimiento como atributo divino. En el Antiguo Egipto, la Perk-An no era una biblioteca pública, sino un espacio sagrado dentro de los templos donde los escribas y sacerdotes preservaban textos de medicina, astronomía, rituales y el sistema de exclusividad. El acceso estaba restringido a los iniciados. Un dato no era censura en el sentido de prohibir como lo conocemos hoy modernamente, sino en el de los gobernantes de más alto rango, proteger su información para solo tenerla. El control estructural Indes y Royal Exchange. Con la llegada de la imprenta, el control cambió. Ya no se trata de guardar el saber, sino de perseguir su reproducción masiva. Pero siempre busca limitar la información. Históricamente sí, el poder tiende a ver la información como un recurso de suma cero. Si todos lo tienen, el poder se diluye. Pero no es lo mismo que en tiempos pasados los egipcios o no sabían leer, eran analfabetas, o los libros eran muy caros, a comparación de la edad moderna hoy, que todos tenemos el poder de tener un libro o esa información, pero que lo prohíban es otra cosa que hablaremos más adelante. Seguimos con la evidencia histórica al éxito de la censura, la crisis de 1683 en Inglaterra, o el fracaso de la Reforma Protestante. Como un ejemplo de censura moderna, voy a explicar el cierre de RCTV, Radio Caracas Televisión, el 27 de mayo del 2007. Esto es considerado como un punto, digamos, inflexivo definitivo en la historia contemporánea de Venezuela. No fue solo un fin de una empresa, sino un cambio que, digamos, paradigma en la libertad de expresión y el consumo cultural del venezolano. Curioso que en el proceso del cierre, a diferencia de ser un cierre forzoso, algo a la fuerza, por vía del hecho, el gobierno solo hizo un mecanismo administrativo, que fue el no renovar la licencia de concesión. El argumento oficial del gobierno de Hugo Chávez acusó a la planta de ser golpista, haber participado activamente en sucesos de abril de 2022. Afirmaron que el espectro radioeléctrico pertenecía al Estado y sería usado para desmonetizar la comunicación. La realidad técnica es que RCTV era el canal más antiguo del país, fundado en 1953, y la mayor audiencia al expirar su permiso de uso de frecuencia. El Estado tomó sus transmisiones y antenas para dar paso a televisora venezolana social, pero al mando, digamos así, de Hugo Rafael Chávez Frías, que en ese momento era el presidente, para manejar el país, por así decirlo. Hubieron impactos y cambios en la sociedad por el cierre de este canal, ya que era el más antiguo de Venezuela, como antes ya lo había dicho. El cese de transmisiones generó ondas de choque que alteraron la dinámica social y la protesta civil, ya que surgieron movimientos estudiantiles que activó protesta civil, jóvenes universitarios que no se sentían representados por el partido político y tradicionales salieron a las calles bajo la bandera de la libertad de expresión. De aquí surgieron figuras como, ya que al cierre de este canal también se pudo perder algo de la referencia cultural que teníamos nosotros en el país. Por lo menos el caso más sonado era el cierre del Radio Rochela, un canal que servía en el mismo RCTV. Ya que era un canal, por decirlo así, de cultura general, que hasta el día de hoy, por lo menos mis padres y mis abuelos me cuentan los chistes, que eran muy buenos, y bueno, al cierre forzoso de esto, llevó al cierre de esto, y por lo tanto cierre una cultura. La caja negra. Para muchos sectores populares, el televisor era la principal fuente de entretenimiento gratuito. Con la sustitución por el canal TV, con una ideología, ya digamos, muy marcada, provocó la repugnación de muchos venezolanos a nivel de audiencia, a nivel de televisión abierta. El canal bajó significativamente sus números en ranking, en audiencias, entre otras cosas. El inicio de la hegemonía comunicacional. El cierre sirvió como una advertencia directa o una amenaza para el resto de los medios privados. Autocensura, como los canales que quedaron, como Venevisión, Televen, suavizaron considerablemente sus líneas informativas y eliminaron programas de alta crítica social y política.
para evitar correr con la misma suerte que sufrió RCTV. La migración por TV, por suscripción, quienes podían permitírselo, migraron al cable internacional de la señal de RCTV, que luego también fue bloqueada por el régimen y el país. Polarización y clima de opinión. La última noche de RCTV quedó grabada en la memoria colectiva. Mientras una parte del país lloraba por el cierre de RCTV, la otra celebraba en Plaza Bolívar de Caracas. Este evento cimentó la percepción del espectro mediático. Era un campo de batalla ideológico, más que un servicio público. Otra evidencia histórica que les voy a comentar es el éxito de la censura de la crisis de 1683 o en Inglaterra, el fracaso, la reforma protestante, el decreto de la Cámara Estrellada de 1637 y su posterior colapso. Lo ocurrido, el gobierno inglés impulsó reglas draconianas. Solo 20 maestros impresores podían trabajar en todo el país. Lestrange fue el abrazo ejecutor de años después. El resultado, fracaso. A pesar de la persecución, surgieron las prensas piratas y el contrabando de panfletos desde Holanda. Cambios en la sociedad. La censura fue tan asfixiante que provocó el efecto contrario. Alimentó la curiosidad y la desconfianza hacia la monarquía, los que eventualmente desembocó en la dolorosa revolución de 1688. Conocimiento como arquitectura del poder. Para cerrar nuestro análisis podemos concluir que la gestión de la información no es solo una cuestión administrativa, sino la base sobre la cual se construye y se protege la autoridad. La evolución de la censura, podemos decir que hemos visto una estructura clara. En el antiguo Egipto, la censura era preventiva y sagrada. El conocimiento no se prohibía porque fuera malo, sino porque era demasiado poderoso para ser común. El control se basaba más que nada en el misticismo y de acceso restringido. En la modernidad, como podemos ver de Lestrange e Index, la censura se volvió reactiva y punitiva. Ante la explosión de la imprenta, el poder ya no puede ocultar eso, así que intentó filtrarlo. Aquel control se basaba en el miedo y la persecución. ¿Es inherente el poder de limitar la información? La respuesta es sí, pero con una matriz. El poder, digamos que no busca necesariamente la ignorancia total, sino el monopolio de la interpretación, como demostró el caso de Roger Lestrange. El poder tolera la información siempre que está y que refuerce el orden establecido. En el momento en el que el flujo, digamos, de datos permite que el ciudadano o el súbdito genere su propia interpretación de la realidad, el poder percibe una amenaza directa a su supervivencia. El legado, éxitos y fracasos. El fracaso de los mecanismos de censura del siglo XIX, que intentaron tapar el sol con un dedo. El legado de éxitos y fracasos. El fracaso de los mecanismos de censura que intentaron tapar el sol con un dedo frente a la imprenta, enseñan que la tecnología siempre viaja más rápido que la ley. Los cambios sociales que derivaron en estos conflictos como la libertad de prensa y el fin del licenciado previo no fueron concesiones artistas del poder, sino el resultado de la imposibilidad técnica de silenciar a una sociedad que ya había aprendido a compartir sus ideas. Bueno, ya. Ayer fueron los muros del templo y las hogueras de libros. Hoy son los algoritmos y los bloqueos digitales. Cambian las herramientas, pero la lucha por quién tiene el derecho a saber y quién tiene el derecho a callar sigue siendo el motor que define nuestra sociedad.